Ahí está, gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, pues esta mañana vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Mateo capítulo 7. Abra su Biblia. Hay que ver a la hermana Andrea, a ver si en la tarde ya visitarla, para en la tarde ir por ella, ¿verdad? Que vayan por ella. Ojalá ella pueda venir, la hermana, ¿verdad? Hay que dejarle. Continuamos con esta serie. Ya queda y solamente ya queda uno. Este es el penúltimo, ¿verdad?, de esta serie del Sermón del Monte. En esta ocasión Jesús está hablando un tema muy polémico acerca de lo que hacemos para Dios, acerca de los dones y talentos. Escúcheme bien, los dones y talentos son una pieza fundamental para hacer la obra de Dios, pero no para entrar al cielo. Así es. Los dones y talentos son pieza fundamental, ¿verdad?, para hacer la obra de Dios. O sea, para decir, ¿verdad?, o hacer lo que el talento que haya, el don. Pero no es fundamental o no es para entrar al cielo. Y eso es lo que habla Jesús en esta escritura que vamos a tomar, ¿verdad? Mateo 7, versículos 21 al 23. Y dice de esta manera la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tú unjas esta palabra, este sermón, Dios, que tú traigas una dirección a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo. Unge mis labios, mi corazón y mi espíritu, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El título es Nunca os conocí, de esta serie. Este es el penúltimo mensaje de esta serie. Por fin ya lo vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, yo quiero hablar en primer lugar los que hacen la voluntad de Dios. El versículo 21 de nuestro texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Cristo nos da una advertencia acerca del peligro del engaño en que muchos pueden caer, ¿verdad? Porque Jesús está dando una advertencia aquí. ¿Cuántos dicen amén? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es como una advertencia, es como una ¿verdad?, una luz, ¿verdad?, amarilla que va a cambiar a roja, a lo rojo. Y esto, ¿verdad?, es algo que yo lo leo y yo puedo mirar cómo Dios, nuestro Señor, nos está advirtiendo de algo. Porque cualquiera puede decir Señor, Señor. Cualquier persona sabe expresarse acerca de Dios. En momentos de tragedias, la mayoría de las personas utilizan el nombre de Dios y lo expresan muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, mencionan, inclusive hasta los demonios mencionan a Dios en su impotencia. Mencionan a Dios. O sea, no es una garantía, aunque ahorita vamos a hablar de eso, pero no es una garantía el saber mencionar a Dios, ¿verdad?, en momentos así. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora veamos lo que dice el mandamiento acerca del nombre del Señor. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, están ahí registrados los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos es Éxodo 20, versículo 7, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un mandamiento, amén, no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. O sea, no usar el nombre del Señor a la ligera, porque el nombre del Señor es muy sagrado, es muy santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? Ten cuidado de no estar usando su nombre
de una manera así a la ligera, de una manera de verdad ligera. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora los pecadores mencionan mucho a Dios en sus pláticas, ¿verdad? Yo he platicado con personas, ¿verdad? Incrédulos, inconversos, que mencionan mucho a Dios. Es más, a veces lo mencionan más que uno, y lo mencionan mucho en sus pláticas. Pero, ¿verdad? ¿Cómo viven delante de Dios? ¿Cómo viven? ¿Están viviendo realmente como Dios demanda en su palabra? ¿Están viviendo, verdad? ¿Obedecen a Dios? La mayoría de las veces, ¿verdad? No. La mayoría de las veces las personas mencionan mucho a Dios en sus pláticas, mencionan mucho a Dios en sus diálogos. Sin embargo, si ellos se examinan a sí mismos, se darán cuenta de que no están viviendo como Dios demanda. Aleluya. Ahora, los creyentes con más razón mencionamos también el nombre del Señor. Mencionamos, decimos, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios te bendiga, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios bendice, Dios te ama. Bueno, mencionamos mucho a Dios. Pero cuando leemos este pasaje nos damos cuenta de que no con mencionar mucho el nombre del Señor vamos a entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? No es esa, no es verdad, el camino para entrar al cielo, sino que dice el Señor, hacer su voluntad, verdad, es la que nos va a llevar al cielo. Y esto, quiero hablar un poco acerca de esto. Hacer la voluntad es más que decir Señor, Señor. Podemos expresarnos muy bien en cuanto a Dios, pero la pregunta es, ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Vivimos realmente como Dios demanda? ¿Nuestras palabras concuerdan con nuestras acciones? ¿Practicamos lo que decimos con nuestros labios? El profeta Isaías les dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es más que decir Señor, Señor. Yo he escuchado a pecadores hablar muy bien de Dios. Incluso oran, rezan. ¿Está tirando el agua ahí? Oran, rezan, leen la Biblia inclusive hay pecadores inconversos que dan sus diezmos. Está bien, gloria a Dios, mandan sus diezmos, hacen buenas obras, ¿verdad? Hay inconversos, ¿verdad?, que hacen todas estas cosas que son, ¿verdad?, cosas que debemos de hacer los cristianos. Que hay pecadores, hay inconversos que las hacen. Pero escúcheme bien, no es, ¿verdad?, hacer eso, sino la voluntad de Dios. No es el que me dice Señor, Señor. No es el que dice, ¿verdad?, Dios mediante, si Dios quiere, con el favor de Dios, o Dios te bendiga, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Vean lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Amén. Dice Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese cómo también los demonios creen y tiemblan, dice. O sea, no solamente tú crees, porque pues decimos, no, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Bueno, dice Santiago, también los demonios creen, y los demonios también creen así como tú crees. Entonces no es eso, sino hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es la que nos va a llevar al cielo esta mañana. Aleluya. En una ocasión, Jesús está en una reunión ahí, mucha gente está ahí, y en eso le dicen, le avisan que su madre y sus hermanos están allá afuera preguntando por él. Y le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos están allá afuera, que están preguntando por ti, vienen a buscarte. Entonces Jesús, ¿verdad?, se dirige y les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Vamos a leerlo en Marcos, San Marcos capítulo 3, versículos 34 y 35. Ya conmigo.
Dice así la palabra de Dios, Marcos 3, 34 y 35. Y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tremendas palabras esta mañana. Jesús está ahí, ¿verdad? Su madre y sus hermanos están afuera de esa casa donde él está, y entonces le avisan que su madre y sus hermanos están ahí, quieren verlo. Y entonces Jesús se dirige a todos los que están ahí escuchándolo y les dice: ¿quiénes son mi madre y mi hermano y mis hermanas? Todos estos que están aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, iglesia. No todo el que dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero quiero hablar en segundo lugar acerca de los dones y talentos. Los dones y talentos no son garantía para entrar al cielo. Porque en nuestro texto, en el versículo 22, Jesús dice estas palabras: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué interesante. Aleluya. Hablemos primeramente de esos dones y talentos. La Biblia habla de dones y talentos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús menciona en este versículo por lo menos 3 dones. En este texto menciona 3 dones. Menciona el don de profecía, el don de echar fuera demonios y el don de hacer milagros. 3 dones menciona Jesús aquí en este texto. Aleluya. Y él está diciendo que no porque alguien tenga estos dones, ¿verdad? Ahora muchos en aquel día van a decir: Señor, acuérdate que yo tuve estos dones. Podemos tener grandes dones, y de hecho debemos buscar esos dones. Son importantes para hacer la obra de Dios. Son los dones, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? En esos dones que edifican la iglesia. Porque si no, imagínense, si no hubiera esos dones en las iglesias, pues las iglesias no se formaran, no se establecieran, si no hubiera esos dones. Entonces tiene que buscarse esos dones. Cada cristiano que se salva, cada nuevo converso, empieza a buscar un don, un talento. Quizás ese talento ya lo trae desde el mundo, ¿verdad? Algunos llegaron con el talento de saber tocar un instrumento desde el mundo, porque en el mundo eran músicos. Otros llegaron con un talento, ¿verdad?, de enseñar, ¿verdad? Otros con el talento de actuar en las obras de teatro, de alguna manera, ¿verdad? Entonces son importantes esos dones y talentos. El apóstol Pablo habla acerca de esos dones. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos ahí. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1, y luego nos vamos al versículo 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones espirituales, perdón. Versículo 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ahí está un don; a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu; a otro fe, por el mismo Espíritu; a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritus; a otros diversos géneros de lenguas; a otro interpretación de lenguas. Pero entonces, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí el apóstol Pablo está dando una lista de algunos dones en la iglesia: don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lenguas, don de sabiduría, don, ¿verdad?, de fe, don de sanidad, don de milagros, don de discernimiento, etc. Entonces los dones son importantes esta mañana para la edificación de la iglesia, pero los dones no son la garantía para entrar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de la iglesia hay talentos, por ejemplo, tocar un instrumento, el ministerio del teatro, el ministerio de dirigir las alabanzas, el ministerio de predicar, el ministerio de los maestros de escuela dominical, etc. Hay dones, hay talentos, pero Jesús dice que no es la garantía
para entrar al cielo los dones y los talentos. Porque en aquel día, dice, muchos me dirán: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Oh, iglesia, en aquel día hay gente, ¿verdad? Hay cristianos, hay gente, ¿verdad?, que va a estar delante del trono de Dios y lo va a decir así. Cuando quizás escuchen que su nombre no está ahí en el libro de la vida, van a decir: Señor, ¿no te acuerdas de mí? Yo profetizaba en la iglesia, Señor. Yo tocaba la guitarra, yo tocaba el órgano, yo tocaba la batería. Señor, ¿no te acuerdas que yo dirigía? ¿No te acuerdas que yo estaba en el grupo de teatro? Imagínense. Será una gran sorpresa eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero está hablando Jesús de que aquel día, el día del juicio, el día que estemos delante del trono de Dios, muchos van a reclamar su salvación por los dones que tenían, por lo que hicieron, el talento que tenían. Y van a reclamar el cielo, van a reclamar la entrada al cielo. Pero qué sorpresas se van a llevar. Tenemos nosotros que examinar eso esta mañana, porque los dones y talentos no son la garantía para entrar al cielo. Esto tiene que ver con guardar el corazón, aleluya, con hacer la voluntad de Dios y guardar el corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo más importante es guardar el corazón sobre cualquier cosa, sobre cualquier don o talento. Debemos guardar el corazón en esta mañana. Sobre cualquier, ¿verdad?, el talento, ¿verdad?, que alguien tenga, el corazón es lo más importante. Porque imagínense, si eso fuera, pues estaría fácil entrar al cielo. No, pues hago algo en la iglesia y ahí me voy a permanecer haciendo algo y no le hace que ande en pecado, me voy al cielo si desarrollo un buen talento, un buen don. No, es el corazón lo más importante esta mañana. Por eso Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si guardas un talento solamente, guardas un don que tienes, pero no estás guardando tu corazón, te vas a perder por la eternidad. Porque del corazón mana la vida. De ahí mana la vida, del corazón. No de tener un talento o un don, de cantar bien, de tocar bien, de actuar bien, de predicar bien, sino del corazón en esta mañana. ¿Cuántos están conmigo? Amén. La vida eterna en el cielo depende de guardar el corazón. Salmo 24, versículo 3 y 4. Salmo 24. Dice el versículo 3 y 4: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién entrará al cielo? Dice el salmista David: el limpio de manos y puro de corazón. No el que toca bien ese instrumento, no el que predica bien unas palabras, ¿verdad?, elocuentes. No el que, ¿verdad?, el que tiene un talento para actuar, que está en una iglesia y actúa y es como un gran artista. No, el que va a subir al monte de Jehová y quien estará en un lugar santo es el limpio de manos y puro de corazón esta mañana. Ese es el que entrará al cielo, porque tiene que ver con guardar el corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Y es tan claro lo que Jesús dice aquí. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, como que decir: en tu nombre, Señor. Acuérdate que en tu nombre, Señor. Imagínese, ¿quién podrá engañar a Dios? Nadie puede engañar al Señor, porque Dios conoce, ¿verdad?, el corazón esta mañana. Dios conoce, ¿verdad?, el corazón. Aleluya. Así es que, ¿quién podrá engañar a Dios? Nadie. Por eso dice el Señor: aquel día muchos me van a decir así. Muchos me van a decir así. Pero entonces sucederá lo que dice el versículo 23. Y yo quiero hablar en tercer lugar: nunca los conocí. El versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Fíjese bien lo que dice el Señor. Nunca los conocí. ¿Cómo? Si eran cristianos que estaban en las iglesias, eran gente que estaba en la iglesia, eran gente que tenían un talento, que actuaban, que hacían algo, lo hicieron por muchos años. Pero Jesús le dirá, nunca los conocí. O sea que Dios no conoce, el Señor no conoce a aquellos que pueden tener un gran talento, pero viven en pecado delante de Dios. Dios no los conoce. Dios no hace tratos con gente, ¿verdad?, que tiene un gran talento, un gran don, pero en su corazón, ¿verdad?, tienen pecados y así viven la vida cristiana, entre comillas. Tienen gran talento, han engañado a muchos, inclusive, ¿verdad?, al pastor puede engañar, pero el Señor dice, nunca los conocí. Eso es una palabra severa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto será algo triste, iglesia. Esta será la más grande sorpresa que muchos se llevarán aquel día en que se presenten delante de Dios. Dios les dirá, hacedores de maldad. O sea, cualquier don o talento está de más si no guardamos nuestro corazón para Dios esta mañana. Dios les dirá, hacedores de maldad. Esta enseñanza es muy fuerte, pero ya ve que hemos estado viendo enseñanzas así. Así es el Sermón del Monte. Yo creo que yo casi no he escuchado mensajes del Sermón del Monte. Es raro escuchar mensajes del Sermón del Monte en un servicio, una conferencia, en una iglesia, porque son enseñanzas muy fuertes, pero son verdades bíblicas. ¿Cuánto dicen amén? Y esta es otra verdad bíblica que está fuerte. Es una verdad que duele, pero así es. No podemos decir, no, es que Jesús trató de decir otra cosa aquí, ¿verdad? Como muchos, como que le voltean la tortilla ahí y dicen, no, es que esto es simbólico, es un simbolismo. No, es claro lo que Jesús está diciendo aquí. Nunca los conocí, dice el Señor, hacedores de maldad. Es semejante a las palabras que recibirán los que estén a la izquierda del trono de Dios el día del juicio de las naciones, como dice en Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A los de la izquierda, o sea, los de la derecha serán las ovejas y los de la izquierda son los cabritos. Dice, en el juicio de las naciones estarán divididos las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. A las ovejas, a los de la derecha, les dirá, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero a los cabritos, a los de la izquierda, será muy diferente, ¿verdad? Porque dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es algo semejante a lo que Jesús le dirá en aquel día a muchos que tuvieron un gran talento, ¿verdad? Que desarrollaron un don y ese don no se les quitó. La Biblia dice que irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. O sea, un don, ¿verdad? No se le va a quitar a nadie. Inclusive hay gente, ¿verdad?, que se anda mal en pecados y siguen practicando ese don. Siguen practicando ese don. Escúchenme bien. Se habla de que Michael Jackson, ¿verdad? Ellos eran 4 o 5 hermanos y su papá, el papá de ellos, de los Jackson, era bautista. Y de hecho desde niños él llevaba a sus hijos a la iglesia bautista. Y Michael Jackson era uno de ellos. Y Michael Jackson destacó entre todos, entre la Toya Jackson y bueno, son 4, creo, eran 4. Y Michael Jackson, ¿verdad?, tenía un talento. Por eso es que Michael Jackson empezó a sobresalir y empezó a ser famoso a tal grado, ¿verdad?, que se le nombró el rey del pop. Y usted sabe, Michael Jackson se hizo millonario, este joven, ¿verdad? Y vea cómo también se hizo famoso. Un hombre, ¿verdad?, que realmente aparentemente no le faltaba nada. Tenía un gran talento y ese talento él nunca se le quitó. Él lo tenía desde que su papá lo llevaba a la escuelita dominical a ellos, a la iglesia bautista. Y él tenía ese talento y él se resbaló y él se fue al mundo y ese talento que él tenía no se le quitó. O sea, siguió y por eso se hizo famoso y al final ya ve que murió, ¿verdad? Entonces los dones no se les quitan a nadie. Inclusive
¿verdad? Como les digo, yo he visto gente que se va y se resbala y andan en pecado, andan en vicios, en pecados, y siguen inclusive hablando en lenguas, profetizando. Y eso es algo tremendo. Pero los dones no son la garantía para entrar al cielo, ¿verdad? Aquel día muchos van a escuchar esta severa declaración de Jesús: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces esto es algo muy importante. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dirá: nunca los conocí. Aleluya. Porque los dones y talentos no son la garantía para entrar al cielo, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es más que tener un talento, un don. Es más que tocar un instrumento. Hacer la voluntad de Dios es más, ¿verdad? Que saber cantar o saber hacer algo. Es más que eso. Hacer la voluntad de Dios es vivir para Dios, iglesia. Por eso necesitamos que Dios nos conozca, porque aquel día el Señor va a reconocer a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a reconocer a los que son suyos, pero los que no son suyos, el Señor no los va a reconocer. Nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Necesitamos que Dios nos conozca. Si hacemos la voluntad del Padre, entonces seremos conocidos por Él. Si hacemos la voluntad de Dios. Por eso este texto, esta escritura nos está hablando de una gran verdad, iglesia. Aleluya. Y es parte, ¿verdad?, de este sermón del monte. Como el Señor, ¿verdad?, está diciéndole, ya después de que le dio una serie de reglas, ya casi para terminar su sermón les dice esto, y luego ya viene el próximo, que habla de los 2 cimientos, que vamos a hablar, ¿verdad?, ya que regresemos de Mazatlán. Va a ser prácticamente para cerrar el año. Pero nunca los conocí, es como un sello, amén, ahí el Señor diciendo: ten cuidado con esto. Tengamos cuidado, iglesia, gloria a Dios, porque hacer la voluntad de Dios es la que nos lleva al cielo. No tener un gran don, un gran talento, eso no es garantía, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a dar alabanza con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Dios. Amén. Yo creo que en esta mañana oremos a Dios. Oremos. Aleluya. Yo quiero, amén, dirigirme a personas que están mirando este video, ¿verdad?, en YouTube. Tú que estás, amén, has mirado este video, yo quiero decirte que dones y talentos no son garantía para entrar al cielo. Si tú has pensado, ¿verdad?, que si tú haces algo, una buena obra, o eres parte de un ministerio en la iglesia, ¿verdad?, eso te va a salvar. Dios dice que no. Jesús dice que no te va a salvar eso. Muchos van a decir en aquel día: Señor, acuérdate que yo tocaba, acuérdate que yo predicaba, acuérdate, Señor, que yo servía en la iglesia, acuérdate, Señor, que yo daba profecías, yo hablaba en lenguas. Dios dice: eso no. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios para entrar al cielo. El Señor dice que solo aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán al reino de Dios esta mañana. No son los dones y talentos. Así que yo quiero decirte a ti que estás viendo este video, amén, examina tu vida, gloria a Dios. ¿Realmente estás viviendo como Dios demanda? Yo te invito a que vivas para Dios, a que le des tu corazón y a que guardes tu corazón en santidad para Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es que el corazón es lo más importante. Y ese es un reto para usted y para mi iglesia también. Vamos a orar, iglesia, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios. Está bien, se necesitan los dones, se necesitan los talentos en la iglesia para que la iglesia vaya siendo edificada, pero eso no es la garantía para entrar al cielo, sino el hacer la voluntad de Dios, el vivir para Dios, el guardar el corazón para Dios. Así que vamos a orar en esta mañana. Póngase de pie, gloria a Dios. Si tú estás mirando este video, yo te invito a que ahí donde tú estás te pongas de pie. Si no puedes ponerte de pie ahí mismo, yo quiero que hagas una oración también con nosotros. Vamos a hacer esta oración, iglesia. Vamos a hacer esta oración todos juntos, con todo nuestro corazón.
y cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo esta oración después de mí y diga así: Padre Celestial, en esta mañana yo reconozco que para entrar al cielo necesito guardar mi corazón, hacer tu voluntad, Señor. No son los dones y talentos los que me van a llevar al cielo, sino hacer tu voluntad, sino vivir para ti en santidad. En el nombre de Jesús, perdóname, Señor, porque yo en muchas ocasiones he pensado de esa manera, pero no es así, Señor. Yo he escuchado tu palabra, lo que dice acerca de esto. Gracias, Señor, porque es por tu gracia y por tu misericordia que alcanzaré la salvación. Ayúdame a vivir en santidad, a guardar mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Cristo en esta mañana. Vamos a alabar a Dios. Gracias, 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 Cristo. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Nunca os conocí. Que Dios nos conozca aquel día, ¿verdad? Que Dios nos conozca, iglesia. Gloria al Señor. Bueno, esta mañana vamos a llevar esto en nuestro corazón. Aleluya. Y vamos a guardar nuestro corazón también y vamos a gozarnos. Entonces, por la tarde a las 6:30 vamos a comenzar el servicio de milagros.